Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde para tener eh, a un- una materia más de nuestro segundo diplomado de ética jurídica y judicial electorales, problemas de ética. Em, la ética, ustedes ya la han estudiado en otras ocasiones, ya saben más o menos a qué se refiere la materia. Ya se dan cuenta de que es algo que puede ser muy largo, que no son simples eh, deseos morales de, de que tienen, cómo se deben comportar los niños para que Santa Claus les traiga juguetes en Navidad. Es una materia que nos debe acompañar todo el día, todos los días. Um, gustaría compartir con ustedes la siguiente eh, presentación. Espero que no tenga ningún problema para verla adecuadamente. Si alguien no puede ver la presentación de modo correcto, por favor díganme a ver de qué modo podemos arreglar la situación. Y pues vamos a enfocar el estudio de la ética desde el punto de vista de las dimensiones de la ética. Como pueden ver aquí, hay una frase de un autor que vamos a tratar un poco más adelante, Thomas Reid, que dice que la parte práctica de la ética es un campo muy amplio. Es un campo tan amplio como lo es la actividad humana, como lo es la manera de colocarse el ser humano en la sociedad. No es lo mismo lo, eh, cómo se comporta o las obligaciones de una persona en un sitio de la sociedad a las obligaciones de esa misma persona, pero en otro lugar, quizá, de la sociedad. Vamos a ver, vamos a exponer una aproximación eh, al modo, primeramente, vamos a hacer una breve introducción. Ya sabemos que todos nosotros ya conocemos de alguna forma a qué nos referimos con ética, pero
creo que es pertinente hacer una aproximación al modo en que opera la mente humana, porque finalmente somos los humanos los que con nuestro actuar está determinado por la ética y nuestro actuar en, en su em, nivel de libertad está em, vigilado o está regulado por la ética y aparte es finalmente una actividad nuestra que podemos entender como una actividad eh, que nace de nuestra mente, de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de actuar, de nuestro modo de concebir la realidad. Nosotros, los seres humanos, ya está muy claro, desde hace muchos años, lo que una de las cosas que nos importan más es nuestra conducta, cómo nos, cómo nos, nos comportamos. No es extraño que la conducta humana sea motivo de, eh, pues, de, de la reflexión de todas las religiones, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se considera como santo, qué es lo que se considera como pecaminoso, que te lleva em, a la iluminación, que te hunde en la oscuridad. El ser humano tiene un origen más o menos como Homo sapiens, más o menos como de 250 a 300.000 años. Es decir, si encontramos restos de, de, de personas, eh, restos de aquella, de humanos de aquella época, son anatómicamente idénticos a nosotros. Obviamente que no es que hubiera salido así mágicamente de una piedra. No. Lo que pasa es que antes, los restos que encontramos antes de nuestros antepasados ya quizá no pueden llamarse Homo sapiens, seres humanos. Ya estamos ante el Homo ancestor o ante el Homo habilis o el Homo erectus. Quizá son nuestros ancestros, pero de hace tanto tiempo que si trajeras uno aquí, más bien lo tenías que meter a un zoológico. Sin embargo, un ser humano de hace 200.000 años, no estás aquí, em, lo vistes, lo bañas, lo rasuras, le cortas el pelo, le pones traje y es indistinguible de ninguno de nosotros.
El ser humano en ese entonces era como cualquier otro animal, la verdad. Un Homo sapiens de hace 200.000 años o de 190.000 años, si te lo encontrabas, era igual que encontrarte a un chimpancé o igual que encontrarte a un koala. No era diferente. Sin embargo, pasó una cosa en nuestra maduración cerebral que se registró, tiene registro a partir de un periodo que ronda entre 90 y 70.000 años. En ese periodo de 90 y 70.000 años es lo que se denomina la revolución cognitiva. La revolución cognitiva. Es decir, la gente de ese entonces empezó a producir arte, empezó a producir em, eh, unas herramientas especiales, empezó a entrar a sus muertos. De aquella época es de donde proviene el lenguaje. Antes no hablábamos, o no hablaban. Nuestros antepasados no habían llegado a la maduración física, seguramente sí, pero cerebral suficiente como para articular lenguajes como los que tenemos ahora. Y deberían ser muy primitivos esos lenguajes. Eh, bueno, a partir de la revolución cognitiva, lo primero o lo más importante, lo más fundamental que le importa al ser humano es el chisme, ¿sí? Nuestra cultura se desarrolló en torno al chisme. No se entiende de otra manera la sociabilidad si no fuera un constante comentario. Ay, fíjate que fulanito, ay, hoy se vistió, se puso unas botas que parecen, no sé, ay, fulanita, eh, ay, pero ¿no? Ya mira, ya aprendió a pintar sus primeros bisontes. Me refiero a eso, ¿no? Entonces, desde entonces, lo que más nos importa es cómo nos comportamos nosotros. En torno a eso gira la cultura. Nosotros somos lo que somos, como animales superiores, gracias a no otra cosa que la cultura. La cultura es algo fundamental. Por eso, no es extraño que eh, lo que determina ahora eh, nuestro comportamiento en las redes sociales, internet, bueno, alrededor de internet, están las redes sociales. Mark Zuckerberg
Se dio cuenta de eso. ¿Qué es lo que le importa a la gente? El chisme. Vamos a hacer una red eh, donde todo el mundo tenga su propia página y todo el mundo pueda compartir chismes. Y entonces, bueno, ya van no sé cuántos, ya no sé si ahí alcanzó los 2.000 millones de usuarios Facebook o todavía no, pero falta poco para que los alcance. Y como digo Facebook, digo también este, Twitter, y digo Instagram, digo pues todas las demás redes sociales. Telegram. Telegram es muy importante. Si no lo tienen, les sugiero que lo prueben. Entonces, la conducta humana es la forma en que se relaciona el humano con su contorno, con su entorno. Por eso, ya la modernidad distinguió, o la filosofía siempre ha distinguido desde la antigüedad, pero se eh, completó sobre ese, se entendió de otra manera a partir de la filosofía moderna, el distinguir en la manera en que actúa nuestra mente. Esto que les voy a decir es un patrimonio filosófico que comparten tanto los pensadores antiguos como algunos de los modernos. Y es entender que nuestra mente tiene sentido común. Cuando digo que tiene sentido común, te digo que tiene razón. Te digo, el ser humano está dotado de racionalidad, pero de modo paralelo a la racionalidad está la razonabilidad. Está el modo de comprender el mundo desde el punto de vista de lo sensato, desde el punto de vista de los principios axiológicos de la lógica que todo mundo comparte. Por ejemplo, el sentido común nos dice algo que no nos dice la razón. Eh, por, por ejemplo, nos dice, el mundo exterior existe. La razón no es suficiente, no es capaz para demostrar la existencia del mundo exterior. Únicamente con la razón y con los eh, mm, eh, parámetros de la lógica, no, no le da, no, no son suficientes para demostrar que tú existes. Entonces, ¿qué, qué pasa? Por lo general, yo no conozco a nadie que dude de su propia existencia o de la existencia del mundo externo. Hay quienes sí, ¿no? Ahora sé que en este mundo hay de todo, ¿no? Hay quien dice que el mundo exterior no existe.
Y esto quiero distinguirlo. Parece que estoy hablando de la doctrina budista, pero la doctrina budista sí dice que el mundo no existe, pero se refiere a otra cosa. No vamos a entrar en eso. Bueno, al mismo tiempo que tenemos sentido común, que es un atributo intelectual, tenemos sentido moral, que es otro atributo intelectual. No voy a definir la existencia de algo en particular, sino que voy a definir qué es bueno o qué es malo. El sentido moral define la bondad o la maldad de las cosas. Y es imposible que un ser humano no tenga sentido moral. Todos los tienen, todos, hasta los, hasta los narcosatánicos, hasta Hitler, hasta Putin, tiene sentido moral. Putin sí distingue, esto es bueno, que esté equivocado es otra cosa. Que sea cruel es otra cosa. Que su sentido moral lo lleve a matar a, a 100,000 ucranianos porque en su libro dice que la historia de el pueblo eslavo reunía a los pueblos eslavos del sur, del centro, del norte. Entonces que los ucranianos eran los eslavos del sur, pero eran igual que los rusos. Entonces, naturalmente, son lo mismo. Claro que lo bueno es que se sometan a la gran madre de Rusia. Que no quieren, pero para ellos. Si no quieren, no quieren por ser ucranianos, no quieren, por, no quieren porque tienen una influencia de Occidente, una influencia maléfica del Occidente decadente, de que solo se preocupa por la satisfacción de las necesidades y solo se preocupa por últimamente por la igualdad de los homosexuales. Qué barbaridad. Eso justifica este, aniquilar a ciudades enteras. Si son niños y son mujeres embarazadas y si son, me explico, si tienen un sentido moral, que no sea el sentido moral correcto. Ahora vamos a ver las dimensiones de la ética, ¿no? Que sea un sentido ético totalmente retorcido, que no compartimos, es otra cosa. El sentido moral, al mismo tiempo que es una eh, facultad intelectual, por medio de la cual distinguimos qué está bien y qué está mal, nos empuja a hacer las cosas que sabemos que están bien y a vetar las cosas que sabemos que están mal.
Mientras que la ética, el sentido moral vendría siendo como un análisis teórico de lo que está bien y lo que está mal. O sea, un análisis metaético, o sea, por arriba de la ética. Sin embargo, nuestro sentido moral también nos lleva al siguiente, a la regla de oro que han expresado muchos filósofos, es- muchos líderes que ha expresado lo mismo los santos, que Confucio, que Lao Tse, Lao Tse-tung, que es la regla de oro de la moralidad. Haz el bien y evita el mal. Bueno, entendemos ya con este primer acercamiento a la ética, vamos a ver qué conexión tiene con el derecho. El derecho, no, más bien, mm, vamos a ver nuestras conductas. Vamos a analizar esto que nos importa tanto, que es tan relevante para nosotros todos los días, que es lo que hacemos, lo que hacen los demás, lo que hacemos nosotros mismos. Bueno, hay unas conductas que son jurídicamente relevantes y jurídicamente irrelevantes. Y eso es materia de estudio de la ética. Todas las conductas, sean relevantes o sean irrelevantes para el derecho. Mientras que el derecho solo se ocupa de las conductas jurídicamente relevantes y omite, no le importa, las conductas que son jurídicamente irrelevantes, que son la gran mayoría. O sea, si te gusta más el helado de fresa que el de chocolate, si te gusta vestirte de verde en vez de negro, si te gusta eh, las personas del otro sexo o de tu mismo sexo, bueno, eso es jurídicamente irrelevante. Sí es materia de la ética, ¿sí? Pero no del derecho. ¿Cómo se distinguen las conductas que le importan al derecho? No son las jurídicamente relevantes, son aquellas que importan desde un punto de vista de la convivencia social. Por eso, el valor supremo del derecho es la justicia. El valor supremo del derecho no es la elegancia. El valor supremo del derecho no es la armonía. El valor supremo del derecho, bueno, desde un punto de vista, o de otro punto de vista, sí puede ser relevante. Oye, fíjate que fulanito o fulanita, qué elegante viene a esa fiesta. Y eso
puede ser importante para otro tipo de cosas, pero no para el derecho. Lo importante para el derecho es lo que nos permite vivir en sociedad, lo que nos permite cerrar el contrato social. Y pues ustedes ya saben la teoría del contrato social, ya saben que es una cosa muy antigua. ¿Quién ha hablado del contrato social? ¿Quiénes son los pensadores que hablaron de eso? En la Ilustración, sobre todo, siglo XVII, XVIII. A lo mejor un antecedente religioso lo podemos encontrar este, con las alianzas que hacía Dios con su pueblo. ¿Te acuerdas? Eh, Dios, según la Sagrada Escritura, según la Biblia, eh, tuvo como tres o cuatro, no sé si hasta cinco, diferentes alianzas con su pueblo. Y pues de ahí puede ser que venga la idea de que si nos juntamos todos, solo puede ser a través de un pacto, de que si nos juntamos todos, tiene que ser a través de algo así como un contrato social. Y para llevar a la vida un contrato social, lo que nos importa es lo que es importante, lo que es relevante para efectos de la sociabilidad. La justicia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley, eso sí es importante. No es importante, eh, eh, si te gusta, eh, repito, si te gusta lo dulce o lo salado, o si prefieres el pipián encima del mole de Puebla. O sea, eso no es materia. Eso puede ser materia de estudios de otras cosas, de sociología, de medicina, de gastronomía, por supuesto. Entonces, tenemos que recordar al más importante de los filósofos del derecho que han producido nuestro país, que es Eduardo García Maínez. Cuando hacía una distinción entre moral y derecho, decía que el derecho es autónomo, la moral es em, autónoma y el derecho es heterónomo. Es decir, las normas morales las pone, las normas las pone alguien más, pone el Estado. El Estado es alguien diferente a ti mismo. Entonces, es, la normatividad es heterónoma. En cambio, entendía que la moral es autónoma, en el sentido que tú puedes darte tu propia moral.
lo que es discutible y yo creo que em, es evidencia que Gasset Maines no es un filósofo de la última parte del siglo XX, los últimos, el último tercio del siglo XX, principio del siglo XXI, donde se entiende la moralidad de una forma distinta. También el derecho es coercible, porque te pueden meter el bote, te pueden poner una multa, te pueden poner un castigo, te pueden poner un apercibimiento si no cumples. Porque, en cambio, si prefieres vestirte hoy de verde y no de azul, nadie te va a decir nada. Bueno, a lo mejor sí, si llegas a un lugar donde todo el mundo viste de negro, oye, este viene vestido verde, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? También entendía el, el, la moral como variable, como algo que te eh, podía ser algo hoy y lo podías cambiar por otra cosa mañana. En cambio, el derecho es invariable. Variable a menos de que obviamente se reforme la ley, pero a ver, no es variable según tu gusto. Ah, ya no me gusta esta norma. Voy a dejar de pagar impuestos. No, no puedes. Y por último, distingue a la moral y el derecho, que la moral son principios y el derecho son reglas. Lo que nos demuestra una vez más que Sam Maínez se quedó, pues, eh, uno o dos escalones culturales atrás del desarrollo eh, intelectual jurídico eh, de la actualidad. Bueno, vamos a ver cuál es el fundamento de la ética. ¿Por qué si la ética se compone de normas, o se puede traducir en normas, pues cuál es un fundamento? ¿Por qué yo sí debo obedecer y por qué no debo desobedecer? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué se les ocurre? El fundamento que se ha puesto a la ética tradicionalmente a lo largo de muchos siglos y que mucha gente le sigue poniendo es un argumento teológico. Es el argumento de que debes cumplir este número de deberes porque Dios así lo dice, porque nuestra religión lo mandata. Hoy por hoy, la ética ya no se entiende así. Bueno, se puede entender así, cualquiera es libre de entenderla del modo que quiera, ¿no?
pero me refiero a las últimas corrientes del pensamiento, ya no entienden a la teología, al principio divino como un fundamento de nuestra conducta. Ya es diferente. ¿Por qué? Porque el pensamiento teológico es algo premoderno. Entiéndase que cuando aquí digo premoderno, no me refiero a antiguo o no me refiero a algo que pasó y hace muchos años y ya no pasa. No. Actualmente hay muchas personas, nosotros mismos, que tenemos muchos pensamientos, muchas maneras de analizar la vida desde criterios premodernos. Bueno, el pensamiento premoderno se basa la explicación del origen del mundo, del origen del ser humano y de sus conductas en cosmogonías. La cosmogonía que más conocemos, que hemos oído hablar más veces, que hemos analizado seguramente más ocasiones, sim- simplemente por el ámbito cultural en el que nos movemos, es la cosmogonía eh, judio-cristiana. Dios creó el mundo con su palabra. Es una cosa muy interesante. Y lo creó en 5 días. Al sexto día creó al ser humano y al séptimo día descansó. Ahí podemos ver que el ser humano tiene una necesidad de explicación de las cosas muy fuerte. Oye, no necesitas saber, yo necesito saber de dónde venimos. Si alguien me inventa que venimos de y si para eso para mí es válido, me quedo tranquilo con esa explicación. Bueno, suficiente. Si no tenemos esta explicación o si nos es insuficiente, nos ponemos intranquilos, buscamos la respuesta en otras culturas, en otras tradiciones o en otros estadios del pensamiento, como pasó con la ciencia moderna. También podemos ver una cosa que hemos venido repitiendo desde el principio, que lo que le importa al ser humano es su conducta. Para empezar, es un poco presuntuoso decir que yo, que soy una partícula ínfima del cosmos, puedo saber qué es lo que desea Dios. Y no solo los puedo conocer, sino puedo sacar conclusiones de eso. Y Dios creó al mundo de un modo que me es comprensible.
y que un punto fundamental de la creación del universo es el ser humano, como que todo se conduce hacia el ser humano, hacia mí, a nosotros. Si nosotros nos definimos por nuestra conducta, bueno, pues como que el universo entero se ordena a nuestra conducta. Se está, eh, las galaxias que están a- a miles de millones de años luz tienen su explicación en mi conducta. Ya ven, ya me comprenden el punto de vista escéptico. El punto de vista escéptico que es desde que nació la ciencia moderna, donde la explicación del origen del mundo, del origen del universo, ya no está en un relato pues, más o menos comprensible, eh, no, sino en explicaciones como el Big Bang, que es un modelo teórico que, que, que- que- que responde que ha pasado por muchas pruebas y las ha respondido todas satisfactoriamente. Pero es un modelo, el Big Bang es un modelo, es un modelo que pues, al rato pues, se sucede que no fue así. Mira, cuando se pensó que el universo venía de una singularidad que estalló y se amplió, y pues como que la explicación era relativamente fácil, pero luego empezaron a presentarse problemas y por eso tuvo que venir otras explicaciones que em, matizaban o explicaban de mejor modo el propio Big Bang, como es el universo inflacionario. Ahora creo que están hablando de que no hubo uno, sino dos Big Bangs, lo que es realmente imposible conocerlo. Pero sigue siendo, sigue siendo eso otro modelo. Por supuesto que en esta explicación, el ser humano es tan tan importante como un grano de arena en la playa. El cosmos no está ordenado a al ser humano ni a su conducta. Y ahora vamos a estudiar ya el estudio, la conducta del ser humano es puramente científico, a través de la psicología. Bueno, en la psicología y pues en sus distintos eh, facetas, ¿no? Cognitiva, conductual, evolutiva, clínica social, neuropsicología.
etcétera. Ya tenemos un concepto del ser humano totalmente diferente a que teníamos en épocas premodernas. Insisto que el pensamiento premoderno, hay algunos aspectos que, por supuesto, que seguimos teniendo y siguen siendo vigentes en nuestro mundo. Todos los nacionalismos son pensamientos premodernos. Eh, hablar de algo que no deja de estar en los periódicos, ¿no? Es eh, ¿cómo se llama? La astrología. Si sigue pensando, ay, tú eres Virgo, Piscis, o Capricornio, o Acuario, ¿no? Y se piensa que eso tiene alguna importancia. Hay gente que piensa que eso tiene importancia. O a lo mejor ustedes mismos algún día pensaron que tiene alguna importancia. Dicen que no, no está mal. O sea, es un aspecto premoderno de su pensamiento, de nuestro pensamiento, porque no puedo decir que yo este, nunca haya pensado en esos términos, pero caray, pues, hay que verlo desde este punto de vista. Bueno, en todo esto, ¿dónde queda la ética? En la psicología cognitiva, en la sociología, en la neuropsicología, en todo eso. La ética no pasa de moda, porque no puede pasar de moda. Se aplica en todas las circunstancias. Siempre, repito, siempre estamos constantemente analizando qué es bueno y qué es malo. Siempre. Ustedes mismos vean. em, Imagínense que ven un partido de fútbol de un país que ustedes no conocen, la Liga de Madagascar. El, el, el equipo eh, Tururú y el equipo eh, Talalala. Uno lleva un uniforme blanco y otro lleva un uniforme azul. En principio, no les importa quién gane, quién pierda, quién meta el gol, ¿no? Pero si ustedes se quedan viendo ese partido, les apuesto, le- les apuesto a que después de unos pocos minutos van a tener una preferencia. ¡Ay, gol! Metió gol ¿cómo se llama este? ¿Quién sabe, no? El equipo blanco. Ay, es que a mí me gusta el blanco. No, ay, a mí me gusta el azul, yo soy azul. Ay, es que yo le voy a los débiles y le están metiendo muchos goles al otro y el blanco está apabullando, entonces tiene que meter un gol, a menos de que sea la honra, ¿no? Los goles de la honra.
pensar en términos de honra para un gol, entonces, retrotraer nuestro pensamiento como si estuviéramos en el siglo XIV. Hay un autor muy famoso que a lo mejor ustedes lo han leído, que se llama Fyodor Dostoyevsky, que dice, si en uno de sus libros, en el libro Los Hermanos Karamazov, uno de los hermanos Karamazov es muy ateo y muy antirreligioso, y dice, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Se les hace lógico? Imagínense que ustedes de pronto tienen la idea de que, sí, no existe Dios. Entonces, porque no existe Dios, ahora sí voy a poder em, violar a mi vecina. ¿Por qué? Pues no hay un Dios que me vaya a mandar al infierno. Si no pago impuestos, pues no existe. ¿Qué me impide hacer fraude eh, fiscal y saltarme las leyes de... ¿Quién me dice que no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 4 o 5 minutos para continuar con la parte final de la clase. Así que ustedes que tienen sus cámaras prendidas, pueden apagarlas y nos vemos aquí a las 8:10. Muchas gracias.
Bueno, ya continuamos con nuestra exposición y de de Dostoyevsky me voy un siglo atrás, al siglo XVIII. Quiero que veamos a este autor, porque nos va a dar muchas claves para entender nuestra materia. Toma Ruiz, lo que tiene en la cabeza parece que es como la toalla después de bañarse, pero no, es eh, el birrete, un birrete, un estilo de birrete que usaban los doctores en la Escocia del siglo XVIII. Lo pueden encontrar en otros autores también de escoceses de aquella época. Thomas Ruiz, ya habíamos hablado de él cuando analizamos el sentido común y vemos que el sentido común, que es la, aquello que distingue su pensamiento, lo entiende como una facultad intelectual, una facultad mental, y de que el sentido moral también se podría entender como una facultad intelectual. Es decir, el sentido común puede derivar en sensatez, puede derivar en la manera en que analizamos nuestra conducta desde un punto de vista teórico, pero eso automáticamente nos lleva también a lo práctico. El sentido moral es lo que alimenta el derecho, lo que alimenta la ética. El pensamiento razonable, ético, para Reed, es uno de los tipos del pensamiento correcto. Ahora vamos a hablar con eh, este autor. Hace una distinción entre en la ética que le toca a cada quien.
las dimensiones de la ética. La palabra, la expresión dimensiones de la ética es una expresión ambigua que pues, puede tener muchos significados, pero el más, eh, el más aceptado es aquel que distingue qué parte de la ética te toca, le toca a cada quien según el lugar, el espacio, em, el nodo que ocupa en la red social. Este hombre, Thomas Reed, hablaba de oficios, ¿no? Oficios, como, que son, lo podemos traducir a roles que jugamos todos los humanos. Todos somos un hijo o hija, una abuela o abuelo, un empleado, un empleador, vecino o vecina, padrino o madrina, primo o prima, hermano o hermana, ahijado o ahijada. Todos en la ciudad tenemos, estamos de alguna manera en alguno de estos puestos. Si tenemos hijos, es el padre. Si aparte de tener hijos, eres empleado, si aparte trabajas en un lugar, eres un empleado. Y si tu mamá tuvo hermanos y sus hermanos tuvieron hijos, son tus primos o tus primas. Si tus papás tuvieron eh, otros hijos o hijas, eres un hermano o hermana. Si es grande y tienes nietos, eres un abuelo o abuela. Aquí, aquí se repite. Siempre vas a ser hijo o hija. Nadie no nació. Nadie no nació. Nadie está aquí. Nadie bajó. Aquí, nadie salió de una piedra. Puede ser el tío o la tía, si vives junto a alguien, o arriba de alguien, o abajo de alguien, es el vecino o la vecina. O sea, todo el mundo cumplimos, todos cumplimos de alguna forma estos roles. Puede ser que los cumplimos todos. Pues es un padre, un hijo, un tío, un primo, un empleado, un empleador, un vecino, un abuelo. Solo, este, em, pues, mira, no quiero em, hablar de las personas no binarias, pero
Estos son nuestros roles en la vida y van cambiando. Si es un hijo o una hija o un hije, ya eh, tus obligaciones respecto a tus padres van cambiando. Al principio es obedecerlos, em, luego es bueno, cuestionarlos, cooperar con ellos y luego ayudarlos. Apuesto que todos aquí tenemos eh, o somos testigos o de la mucha ayuda que necesitan los adultos mayores, mucha compañía, mucha cuidado que necesitan, muchas medicinas que necesitan, muchos doctores mucho dinero que se gasta en cuestiones médicas. Entonces, el rol, la dimensión ética es distinta de cada quien por cada uno de los oficios que cumplimos, por cada momento. Puede ser que yo sea un empleado, pero que mañana sea empleador, o que sea empleado y empleador a la vez. Es normal. Los empleadores tienen que cumplir unos deberes éticos diferentes a los empleados. Y no voy aquí a describir todos los deberes que tienen los empleados, ni los empleadores, ni los vecinos, ni las tías, ni las hermanas en su rol de hermanas, de vecinas, de empleadas, de hijos o de abuelos, porque son tan tan amplios como la misma actividad humana puede ser amplia. Puede ser que tengan, no miles, millones de obligaciones distintas. Aquí tenemos que entender em, sobre la moral que se ha entendido de dos formas. La forma más premoderna implicaba una lista de mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios que le eh, reveló em, Dios a, a Moisés en Monte Sinaí, los mandamientos que le reveló el Dios, no me acuerdo del nombre, pero se los reveló al rey Hammurabi, que es una lista, la lista de mandamientos que dedujeron
los ortodoxos judíos, los judíos ortodoxos, que se derivan de alguna forma de todas las interpretaciones posibles que ellos encuentran que puede caer según las leyes, los mandamientos, la ley de Dios, que, que son cientos de mandamientos. Bueno, una moral conforme a mandamientos que da un Dios, una entidad superior que tienes que obedecer porque es superior. No te cuestiones porque es superior. ¿Quién eres tú para cuestionar eso? En cambio, la moral moderna no se enfoca en mandamientos, sino que se enfoca en criterios. Y el que más desarrolló o con mayor perfección esto es el culmen de la ilustración del racionalismo, que es Manuel Kant, que puso algunos criterios. El criterio que lo podemos entender como un criterio que es el, ay, ya se me fue la palabra. Bueno, el máximo criterio, imperativo categórico. Él distingue entre imperativo categórico o imperativo hipotético. En el imperativo categórico es lo moral. Y según este imperativo categórico, tú debes comportarte de tal manera que tu actividad, que tu obrar, que tu conducta pueda convertirse en ley universal. Si no llena este criterio, no debes cumplirlo. También les decía que él habla del imperativo hipotético, que es un razonamiento simplemente racional, ¿no? Para hacer esto, debo hacer esto otro. Eso no es meritorio para Kant. Si tú haces una cosa para obtener un resultado, para obtener la felicidad, entonces ya no es meritorio. Es muy, muy, muy duro, Kant. En ciertos aspectos llega a la neurosis. Pero esa es la moral moderna, una moral de criterios, que no tienes que haber memorizado 2000 mandamientos, no tienes que tener todo el código civil. No, no, tú te fijas en cumplir, simplemente cumplir el criterio, seguir el criterio. Si lo sigues, no tienes pierde. Punto. Entonces, los oficios, dimensiones de la ética, son distintos en cada persona por cada
circunstancia que le toca vivir en la vida y los tienen que vivir de acuerdo. Puede ser válido que los viva este, perfectamente con respecto a unos mandamientos que les parecen que debe cumplir o según un criterio. Según el pensamiento de Thomas Reid también podemos pensar que los oficios humanos nos llevan a distinguir un tipo de reglas éticas que se diferencian, no según si somos padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos, no, somos legisladores, somos autoridades administrativas, somos jueces, somos litigantes, porque el número de, de, mm, de, eh, de el universo ético que debe cumplir un litigante no es exactamente el mismo que debe cumplir un estudiante o que debe cumplir el, el consejero presidente del INE o que debe cumplir el senador este, del partido fulano. Tampoco es el mismo que debe cumplir el notario. Por eso se entiende que haya diferentes códigos de ética, que haya un código de ética del Poder Judicial, otro código de ética de los jueces interamericanos, otro código de ética de la justicia electoral, otro código de ética de los arquitectos, otro código de ética de los profesores, otro código de ética de los astronautas, otro código de ética de los presidentes. Ustedes díganme si las mismas obligaciones éticas que tenía un presidente las deben cumplir ustedes, que son estudiantes. No conozco el oficio, el rol, la profesión de cada uno de ustedes, pero pues imagino que trabajan en tribunales, que trabajan en OPLES, trabajan en algunos de los órganos del INE, y no es el mismo número, de, el mismo tipo, la misma categoría de, 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 de obligaciones éticas que deben cumplir los mineros o que deben cumplir eh, los maratonistas o, o los futbolistas o los comerciantes. A eso se refiere las dimensiones de la ética. Y pues es importante que entendamos que según nuestro oficio, según nuestro rol humano,
por distintos motivos, nos toca un número de normas éticas diferente a lo que debe cumplir otra persona que está en otro parámetro de la vida social. Pero yo les decía que la ética también se puede, la expresión de dimensiones de la ética también se puede entender de otras maneras, de múltiples maneras. Bueno, aquí, bueno, no hablé de la ética que debe cumplir este, una persona eh, que vive en una comunidad indígena, que es la ética que debe cumplir alguien que vive en la colonia Polanco. Son Ojo, no estoy diciendo, eso es muy importante, no estoy diciendo que la moral sea variable. Las normas morales no son variables, son las mismas. La moral, la ética, por consiguiente, moral y ética son expresiones asimilables. No, em, no se puede entender de ninguna manera como algo relativo, en términos relativistas. O sea, sería un error entenderlo así. Pero decía que otras dimensiones, eh, otra, otra sección, vamos a ver otras dos acepciones de la expresión de dimensiones de la ética. Y la primera es de que va muy unida a la anterior, ¿eh? Ética personal, social, profesional, empresarial, política, global. La personal se refiere a los valores y principios que una persona adopta para sí misma. Esto incluye el, la manera en que se comporta la persona en, conforme a sus creencias, conforme a lo que él entiende que es lo correcto y que es lo incorrecto. La ética social, pues, vendría eh, refiriéndose a los valores y principios que guían el comportamiento del grupo humano, ¿no? Esto incluye cómo la sociedad misma aborda los problemas éticos, una justicia social, la igualdad, la responsabilidad social. Muy importante, ¿eh? La ética social, que puede llegar a confundir con la dimensión jurídica. Ahí está en un punto, puede llegar a un punto nebuloso, mm, puede ser, puede ser que no sea tan clara la frontera entre una y otra, pero podemos hacer una distinción. Ética profesional se refiere a lo que vimos antes, a los valores de cada profesión, de cada grupo de, de, mm, de actividades de los seres humanos
lo que también se refiere a la ética empresarial, que tiene una interacción muy importante con la relación con que se vincula la acción de la empresa con la sociedad. Eso es tener un tipo de responsabilidad. Por eso hay empresas que dicen, esta empresa es socialmente responsable. A eso se refiere. Empresa política, ética política, digamos que pues, se refiere a la moralidad de las personas que toman decisiones públicas, que, este, que están vinculadas con el respeto a los derechos humanos, con la responsabilidad, con la equidad y con la, sobre todo, con la responsabilidad social. Y la ética global tiene que ver, como se pueden imaginar por el nombre, a los valores que guían a las distintas entidades internacionales y a los valores que, que incluyen nuestro comportamiento con el medio ambiente. Ser ecológicos, el ecologismo es un tipo de ética que plantea muchos retos tecnológicos, muchos retos de costumbres, pero finalmente es una ética. Otra acepción de la expresión de dimensiones de la ética es la dimensión normativa, se refiere este, a los principios para las reglas, cuando la ética tiene alguna vinculación con las normas que dicta la autoridad. Hablamos de una dimensión normativa. Igual, descriptiva, se refiere a la observación y descripción de los comportamientos humanos. Un, eh, o un pensador que se refería o hablaba de la ética desde una dimensión puramente descriptiva, pues es que es, por ejemplo, Maquiavelo. Maquiavelo, pues hablaba, el ser humano se comporta así, 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 así. Por lo tanto, el rey, el príncipe, para consolidar su poder, tiene que hacer esto y esto y esto y esto, porque los humanos son malos y quieren ser, siempre quieren sacar partido propio a su beneficio. Entonces, esto es, em, pues, también un sociólogo o un antropólogo llega y describe, es que la tribu fulana del Amazonas se comportan así, 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 así. Ellos, antes de comer, em, em, em,
se dirigen a la madre tierra y le entonan un himno. Ellos, pues, está haciendo esto es una ética puramente descriptiva. No le importa que la gente lo cumpla o no lo cumpla. No se, no acaba tú debes hacer esto. Simplemente ellos hacen esto. Y punto y final. La definición axiológica se refiere a los valores que se consideran más importantes de la ética. Es un conocimiento, digamos, teórico, axiológico, o sea, un axioma, sabemos que es una verdad que no tiene fundamento, porque no puede tener mayor fundamento. Entonces, la ética se basa en axiomas, necesariamente. Por ejemplo, el axioma kantiano, que es, debes tratar al ser humano siempre como un fin y nunca como medio. Es un axioma. El, eh, el seguir, hacer lo bueno y de evitar lo malo. Es un axioma. Entonces, la definición axiológica es una definición teórica que trata de encontrar cuál es el origen lógico de la norma ética. Esto es algo parecido, pero diferente a la definición metaética, que se refiere a la naturaleza y el fundamento de los valores éticos. La definición metaética podemos ponerla, acabamos de ver, en un Dios o en un acuerdo social. Y esta dimensión se pregunta si los valores éticos son universales o culturales, si la moralidad es algo que se descubre o que se crea, que se inventa. Ahora vamos a preguntar eso. La dimensión aplicada, es decir, ya si de aquí a aquí, hablamos de dimensiones teóricas. Este último es la dimensión táctica. Y este es el más numeroso. Porque sí, para hablar de los otros dimensiones de la ética, podemos hablar, escribir un libro y un artículo. La dimensión aplicada es eterna, es tan, tan, tan larga como, bueno, como nuestras acciones. Es el momento en que debemos
entender qué es lo que debo hacer yo ahora. Si la, si la ética, para mí, como profesor, me dice que la conducta ética que debe seguir un maestro en medio de la clase es terminar la clase, terminar de exponer los conceptos de- que, que, que son importantes. Oh, voy a hacer justamente lo que señala la definición aplicada de la ética que me corresponde a mí en en este momento, eh, en esta circunstancia. Bueno, casi por último, me gustaría hablar de un filósofo que em, ha sido considerado como el filósofo más importante del siglo XX, o el segundo más importante, pero quizá es uno de los más importantes de la modernidad. Heidegger quizá es un pensamiento tan profundo, quizás se le puede señalar como el más importante de toda la historia. En serio que su pensamiento es profundísimo y los invito a que cualquier cosa que se refiera a Martin Heidegger la conozca. Bueno, Heidegger fue el primer filósofo posthumanista. Dijo, todos los filósofos que han venido antes de mí, todos, desde Parménides hasta quizá Nietzsche, desde Parménides hasta Nietzsche, o sea, son casi todos, se, se equivocaban, porque pusieron su objeto de pensamiento en el ser humano y olvidaron reflexionar sobre el ser. Lo importante es pensar y reflexionar sobre el ser. Y el ser humano es una parte del ser, ¿sí? Pero no es el ser. Y gran parte de lo que los afanes del pensamiento de todos los tiempos han sido, ha sido sobre nosotros, ¿sí o no? Está bien visto decir que alguien es humanista. No, qué humanista es este presidente. El humanismo el humanismo del bienestar. Algo se dice, ¿no? Bueno, pues según Heidegger, es un pensamiento totalmente equivocado. No porque él no haya hablado del ser humano, de hecho se la pasa hablando del ser humano, pero desde el punto de vista de que el ser humano no es lo importante.
Lo importante es el ser. Y pues aquí hablar y tratar de explicar a Heidegger en estos 4 minutos que nos quedan, pues es imposible, ¿no? Pero quiero citar a este señor porque es posible hacer una ética posthumanista, hablar de lo que está bien y lo que está mal, olvidándonos del humanismo. Simplemente algo está bien y algo está mal, este, desde otro punto de vista. O sea, y hay muchas, muchas perspectivas desde las cuales se pueden abordar los problemas éticos. Ya con esto eh, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Este, y pues quisiera que si alguien quiere hacer una aclaración, tiene una duda, eh, algo que nos puede compartir. Bueno, pues no sé así. eh, Me despido. Espero que nos veamos, no, si no en este módulo, en otro, porque aquí veo gente conocida, caras conocidas. Bueno, espero que nos seguimos viendo en otra actividad de la Escuela Judicial. Y pues me despido. Hasta luego. Buenas noches, excelente fin de semana.